Una vez más, Producciones Grajén presentando a los nuevos valores. Aquí estamos con Margarita Calderón, la princesa de Cajabambina. Con ustedes, Margarita Calderón. Hola Margarita. Hola, ¿cómo estás, amigo Genaro? Muy buenos días. Bueno, quisiera agradecerte y felicitarte por el apoyo que nos dan día a día en estos nuevos valores, así como yo y así como muchos más. Bueno, presto saludarte y agradecer a Producciones Grajén. Bueno, Margarita, dime, ¿cuántas producciones tienes? Bueno, yo tengo que es la primera producción que lo grabé en Cajamarca. ¿Qué es este, bro, no? Sí, esa es la primera producción. ¿Ya? Y ya, bueno, estamos ahorita con los preparativos para la segunda producción, que bueno, se viene en este mes de julio. Ya para agosto ya está la segunda producción. Qué bueno. Dime, esta producción que vemos acá, que es tu primera producción, un videoclip, ¿dónde lo realizaste? ¿En qué sitio? Bueno, eso fue en el año 2010 que hice la primera grabación del álbum. Ya. El video ya se hizo en el 2011 y así poco a poco estamos avanzando. Esto hace mucho tiempo que ya no se hizo la primera grabación y ahora estamos ya para la segunda producción, como les estoy comentando. Ya. Y agradecer, ¿no?, al público, porque es una producción que yo me lancé así de la noche a la mañana sin saber todavía nada de grabación, nada de ensayos. Pero ahora ya pues tengo un poco más de experiencia y bueno, ¿no? Poco a poco, pero ahí vamos. Claro, con paso seguro se puede decir, Paso ¿sí? lento, pero seguro. Claro, me parece Así muy es. bien, Margarita. Dime, ¿tienes presentación estos días? Claro, sí, bueno, justamente recién pasa mi primer aniversario que lo celebramos allá a lo grande. Estaba muy bonito, de verdad agradecerle a todos los del público cajabambino, guamachuquinos, sanmarquinos, cajamarquinos, de verdad muy agradecido. Bastante gente, ¿para qué? Nada que hablar. Y ahora de nuevo volvimos a regresar, esta semana anterior estábamos allá y ahora estamos aquí en Lima, hoy día nos vamos a Lurín, la próxima semana estamos en el centro, en un aniversario de un centro comercial. La próxima semana estamos vuelta para Puente Piedra con mi amigo, un aniversario de mi amigo Michel Castillo. Ya, hay bastante trabajo por lo que veo. Sí, ¿para qué? Bueno, qué bueno. Bueno, como le digo, es la primera producción, pero la gente sí les ha gustado. Está respondiendo la gente, sí, ¿no? está respondiendo bien. Qué bueno. Dime, en tu aniversario que tuviste hace poco, me dices, Claro. ¿quiénes te acompañaron? Me acompañó Jessy Castilla, la paisana del Perú, que es una guamachuquina, una paisana, así como yo. Ya. Y también estaba el grupo Coralí, que es internacional, ya no del sur, son sureños. Y ya nada que hablar, ahora estamos coordinando de repente para el mes de septiembre, se viene mi primer aniversario por primera vez en Lima. ¿En Lima lo vas a hacer? En Lima, Qué bien, ¿ah? Estamos coordinando con la promotora Salinas y pues si se da, ahí estaremos. Tiene como que nuevo darse amigo. ese aniversario, sería el segundo aniversario, pero Segundo ya en Lima. aniversario, pero en Lima, así es. ¿Y te acompaña alguien conocido, un artista conocido? ¿Están Claro, viendo eso? acá sí, estamos viendo a ver si lo hacemos con Frecia Linda, Tali Tapia, una grande amiga también que bueno, le agradezco su presencia y a un amigo también que está apoyándome que es M&M Producciones. Ya. Estamos así, ¿no? Estamos trabajando ahora y poco a poco estamos avanzando, gracias a Dios. Qué bien, Margarita, veo que te va muy bien. Es así, es como uno dice, ¿no? Bueno, paso lento pero seguro, así Claro, poco a poco vamos sí. avanzando cada día más. Dime, Margarita, ¿tú eres exactamente de qué parte del Perú eres? Yo soy del Cajabamba, la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Ya. Y yo soy de un anexo aparte de Cajabamba que se llama Colcabamba. Colcabamba, eso pertenece a A Cajamarca. Cajabamba, Cajamarca. Ah, ya. ¿Y de qué edad te iniciaste a cantar? Yo me inicié a cantar desde los 15 años, cuando yo llegué acá a Lima, empecé a cantar, a salir, me invitaban amigas, me invitaban así, por allá vamos, ya. Empecé a cantar, pero como no tanto, Ya. no tanto, poco ha ido, regresé a mi tierra, me solicitaron para un evento que se celebra ya el 24 de junio, que ya está cerquísima, se celebra el 24 de junio, el Día del Campesino.
Bueno, esta fecha todavía no hay nada de coordinaciones, pero puede ser que vuelva a ir, o si no ya para agosto estamos también coordinando, tal vez se dé allá celebrar mis cumpleaños, porque mi público, qué bien, bueno, me piden, me reclaman, me dicen esto, Margarita, te queremos, ven, me llaman, tanto en el Face, tanto en YouTube, todo. Claro, gracias a la linda gente de allá, mis paisitas, ¿no? Con mucho cariño para ellos. Ya, dime, ¿has viajado? ¿Qué parte del Perú has viajado con tu música? He viajado para Cajamarca, hemos estado en Cajamarca, Yerbabuena, hemos estado en San Marcos, San Ignacio, Cajabamba, Guamachuco, Marcabalito. ¿Ya? Y muchos anexos más, que son anexos desconocidos, pero estamos yendo ahí. Claro, qué bueno. Y vamos a estar también en Trujillo, después acá en Lima, bueno, pues estamos por Puente Piedra, tanto para el cono sur, para el cono norte. Qué bueno. Mucho, de verdad, mucha aceptación de la linda gente. Para que un público maravilloso que día a día me respalda, ¿no? Me quiere, me aclama y ahí estamos. Margarita, tus canciones que tienes, ¿qué canción te piden más? Que tomas tu cerveza, esas cosas. ¿Qué es lo que más piden en tus presentaciones? ¿Por qué tema? Y si puedes cantarlo a capela. Claro, esto es lo que más me piden el público cuando ya está cheleros, son claro, cheleros, sí, ¿no? Sí, están ya entre copas, como se dice. Sí. La canción que más me piden es Hoy Tomaré. Hoy tomaré. Es una linda canción de verdad para todos los cajabambinos, guamachuquinos, que les gusta bastante porque es una canción que les hace recordar, les hace sentir. Sí. Cuando están en copas más que nunca, se acuerdan de... Claro, se acuerdan de algo pasado, empiezan, ay, ya. que sí, así, ya. Cántate esa canción a ver. Ya, la canción es Hoy Tomaré. Hoy tomaré por ese mal amor que un día me traicionó. Hoy tomaré por ese mal amor que un día me traicionó. Ay, cervecita, tú que curas mis penas por la herida que él me dejó. Ay, cervecita, tú que curas mis penas por la herida que él me dejó. Es una linda canción, de verdad. Sí, veo que sí. Y con eso toman hasta la última consecuencia. Más cuando digo, ay, cervecita, eso se piden cajas, ya sí, una ¿no? torre ya. Claro, sí. Bueno, dime, ¿esta canción es composición tuya? Sí, composición. Mira, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿tienes otra composición también? Claro, tengo varias composiciones que yo he hecho. ¿No canta derechos reservados? No. Solo otras composiciones. Claro, hay composiciones mías, pero cuando uno está en el escenario... Claro, ahí ya te piden pues otro tipo de canciones. Otras canciones, ya bueno, para complacer, tanto como mis canciones que tienen la pegada y tanto también como otras canciones, ya para ellos también que piden, ¿no? Porque la gente en vez te pide, ya cántame este tema, ya quiero este tema, te solicita. Claro, dispuesta a cantar lo que ellos piden. Yo dispuesta a cantar porque ellos me dan un cariño y yo también quiero darles cariño para ellos, porque ellos, y yo sé que con ellos estoy mucho aprendiendo, estoy llegando cada día más lejos. Ya bueno, también tenemos una propuesta para Jauja, la linda gente de Jauja también ha aceptado mi música y qué bien, sí, verdad, ¿no? Qué bueno. Apoya eso, verdad, lo máximo, para que Huancayo también, estamos para allá, muy pronto estamos ya para allá y luego a fines de septiembre nos vamos para Puno, Juliaca, Arequipa, ya está confirmado. Qué bien.